También, mire qué bonita asistencia tenemos. Qué bueno, qué bendición que nos estamos conectando a orar en la madrugada y asistir al estudio bíblico. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al estudio bíblico de esta hermosa noche. Quiero que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 5. Vamos a ver 5, 6 y 7. Preste atención porque es un estudio muy bonito de la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Cuando usted lo tenga, dígame. Creo que sí pueden compartir. Si alguien lo tiene y me puede venir a leer los primeros 5 versículos, que es lo primero que vamos a estudiar, por favor, mientras abro lo que había preparado, porque no me quiere abrir esto. Gracias, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si quiere leer del 1 al 7. Del 1 al 7. Sí. Gloria a Dios. Y la palabra dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria a Dios. Bueno, vamos a prestar atención porque voy a ir preguntando, pero miren, yo les voy a decir algo, hermanos. Yo sé que estamos Facebook Live y yo bien pude haber dicho, bueno, no hagamos Facebook Live hoy, porque la palabra que hoy viene es bien fuerte. Y es fuerte para nosotros los pastores, es fuerte para la iglesia, pero se tiene que hablar. Porque el día que yo me presente delante de Dios, Dios me va a llevar a juicio de lo que yo hablé. Dice la Biblia que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuida de la doctrina que vos estás predicando, porque así te vas a salvar vos, le dijo, y a todos los que te oyeren. Si usted predica la doctrina diluida, el Señor le va a sacar en aquel día todo eso. Entonces, estando a disposición de eso, les quiero decir que cualquiera que nos caiga, si me cae a mí, si les cae a usted, no es nada personal, es la Biblia y lo vamos a hablar. Amén. Vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 5 y luego lo vamos a ir al 6 y luego lo vamos a ir al 7. Vamos a estudiar el primero y vamos a ver que lo primero que el apóstol Pablo está es amonestando, exhortando, pero la palabra amonestar es una cosa y la palabra exhortar es otra. Exhortar no es regañar, porque muchos tenemos por entendido como la palabra suena fuerte, ¿verdad? Exhortado. No, exhortar es animar, ¿verdad? Ahora, amonestar es como un pequeño regañito o es como un pequeño diciéndole, mira, no hagas las cosas así. Vamos a hablar un poquito sobre el 1 Corintios capítulo 5. Le dice, he escuchado que entre ustedes, ¿lo tienen ahí, por favor, para que vayamos siguiéndolo? De cierto se oye. La palabra de cierto significa, yo les aseguro que he escuchado que hay fornicarios dentro de la iglesia. Es por eso les digo, mire, lo que vamos a hablar ahorita es bien fuerte. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que les va a juzgar Dios, pero hay cosas, ya vamos a ver. Es que quiero desarrollar este mensaje y a medida lo desarrolle, yo le dije, Espíritu Santo, ayúdame, porque puede ser que eso sea la apertura para que más gente venga a los pies de Cristo,
o para que la gente que está así ya no venga. Pero yo tengo que predicar la palabra del Señor. Dice en el 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno de ustedes tiene la mujer de su papá. No estaba hablando que tenía la mujer, la mamá, sino que era como madrastra, ¿verdad? Y el hijo, el muchacho se había metido con la esposa actual de su papá. Y mire lo que dice, el término fornicación en la antigua palabra griega es porneia, que en términos generales se refiere a todo tipo sexual, de actividad sexual fuera del matrimonio, incluyendo la homosexualidad. Originalmente, porneia solo se refiere al ir con prostitutas, pero antes de los tiempos del Antiguo Testamento, la comunidad judía usaba la palabra para referirse a cualquier sexo extramarital, incluyendo la homosexualidad. Ahora bien, vamos a detenernos un poco acá. Le dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles. Mire, lo que está diciendo, donde dice la cual ni aún se nombra entre los gentiles, es que para los romanos era un mito, como por decir, nosotros los latinos, entre los latinos se diera ese tipo de pecado que nos metemos con quien fuera, ¿no? Yo me puedo meter con mi padrastro y cosas así. Y digamos que los gringos o estadounidenses que eso lo tienen como por más bajo, aunque ellos es al contrario, ¿verdad? Nosotros lo tenemos porque eso no se debe dar y ellos, pues, algunos son muy liberales. Lo que les estaba diciendo Pablo es esto, en la iglesia están permitiendo este tipo de cosas cuando afuera los que no son creyentes, los que son incrédulos, ni siquiera se atreven a hablar de ese tipo de cosas. Y eso es lo que Pablo estaba muy molesto con la iglesia de Corinto. Mire lo que dice 1 Corintios 10:8. Y luego 1 Corintios 6:9 dice que ni los fornicarios, ¿verdad?, entrarán al reino de los cielos. Aquí lo tengo todo. Gálatas 5:19 dice que el adulterio y la fornicación es pecado. Entonces, y luego 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Pero vamos a seguir. Que alguno tiene la mujer de su padre, aparentemente alguien había estado teniendo una continua relación sexual, ya que se ha casado o viviendo juntos con su madrastra, la esposa de su padre. La mujer involucrada debe no ser cristiana porque ella no es señalada. Ok, el problema, hermanos, no consistía tanto en que ese caso se había dado y digamos el hombre había llegado y se había arrepentido delante de Dios, había dejado a esa mujer y ya era como un borrón y cuenta nueva. El problema era que el muchacho decía ser cristiano, llevaba privilegios en la iglesia y seguía con la mujer de su papá. Y eso es lo que le molestó al apóstol Pablo. Porque ¿cómo es posible que la iglesia esté tolerando este tipo de cosas? No puede ser así. Y es lo que el Pablo le dice más adelante. Yo les he enseñado de una manera distinta como ustedes se están conduciendo. Porque si entre ustedes hay fornicarios. Ahora, voy a explicar algo porque más adelante vamos a ver algo muy especial. Más adelante el apóstol Pablo le dice que no se junten con él. Ya van a ver por qué. Dice, el verbo hay es un eufemismo. Es una para una continuación relación sexual, no solo para un capricho pasajero o un encuentro sexual. O sea, no era que se dio un deslizón, ¿verdad? Y metió la pata, por decir así, una vez con esa mujer. El problema es que el pecado estaba continuamente. Si tú cometiste sin querer, o sea, queriendo, digamos, un error o un pecado sexual y veniste y te arrepentiste, Dios, nosotros no somos nadie número uno para juzgarte, pero Dios te da el perdón.
El problema que a Dios le molesta es que sigas en el pecado. Eso es lo que a Dios le molesta. Y algunos comentaristas dicen, ¿sería que el apóstol Pablo tenía algún problema con esta mujer, con este señor, porque estaba señalando el pecado de él? Miren, nos vamos a ir a lo que Jesús dijo. Jesús dijo acerca de eso, creo que estaba el texto anterior. No estaba acá, está más adelante, ya les voy a enseñar esta. Ok, pero vámonos para el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le había prohibido a la gente tomar la mujer de su papá o de su mamá, o mucho menos de su prójimo, mucho menos de su papá y su mamá. Y era prohibido el incesto. El incesto es eso que les acabo de decir. Ahora, le dice, es prohibido ver la desnudez de tu papá o de tu mamá. Es prohibido. Pero esa terminología de ver o de, no es de que usted la vio sin ropa. Se llama de que usted se allegó a su pareja, a esa pareja, que era su papá o su mamá. Ahora, si estaba prohibido en el Antiguo Testamento, quiere decir que Dios no lo aprueba, el Padre, Dios Padre. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús. Jesús dice que las fornicaciones, los adulterios, esos dice que vamos a ser quemados como hojarasca. Entonces, el Hijo prohíbe las fornicaciones. Ahora, el Espíritu Santo habla a través de Pablo y le dice, ese tipo de fornicaciones no debe ni siquiera nombrarse entre ustedes. Pero lo vamos a llevar más allá. Vamos a comerlo despacito. Dice, ok, 1 Corintios 5:2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros lo que cometió tal acción? Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? Tan malo como era el pecado en sí, Pablo estaba más preocupado por cómo la iglesia había tomado ese pecado, más que el pecado que se había dado. ¿Cómo explico esto? A Pablo lo que le preocupaba, aparte de que este muchacho seguía en esa misma cosa, a Pablo lo que le preocupaba era que la iglesia lo toleraba. Eso era lo que a Pablo le preocupaba. Y dice que se había envanecido. La palabra envanecerse allí es inflarse. Es como quien dice, hay mucha gente que cree que tiene más misericordia que Dios. Hay mucha gente que cree que tiene más amor que Dios y comienza a tolerar cosas que no debe de tolerar. Ahora, si Dios las está prohibiendo, ¿quiénes somos nosotros para tolerarlas dentro de la iglesia? Voy a explicar estas cosas. Una cosa es que usted venga a la iglesia como alguien que está visitando la iglesia, pero usted no dice ser creyente, porque más adelante dice el apóstol Pablo, bueno, siempre nos vamos a encontrar con gente adúltera, con gente fornicaria, con gente que roba, con gente que miente. Siempre nos vamos a encontrar. Si no, estaríamos expulsados de este mundo, dice el apóstol Pablo. Yo no estoy hablando de esa gente, dice el apóstol Pablo. Yo estoy hablando de la gente que dice que es cristiana, que ya aceptó a Cristo y sigue en el pecado. No es fácil. Yo le dije, esto no es fácil lo que estamos hablando acá. ¿Por qué? Porque puede ser que usted ya no quiera venir. Pero a mí, ¿de qué me sirve congraciarme contigo? Si Cristo me dice, bueno, estás reprobada delante de mí. Entonces, el problema es, hermanos, que de repente viene alguien a la iglesia y va a venir de todo. Pero una vez es creyente en Cristo Jesús, se presentó como miembro de la iglesia. Le digo por qué nos está hablando a nosotros como pastores, porque de repente nosotros como pastores, a veces de repente por querer ser, digamos, tal vez no, ¿cómo se llama? No ser la palabra alcahueto, sino que ser, vamos a incluyente sería la palabra, por querer incluir. El problema es que se cae en un error en el que se le hace ver a la persona que no necesita dejar ese pecado para obtener un privilegio. Ay. ¿Se fueron los amenes? Hermano, esto está duro. Yo le dije a mi esposo, yo le llamé a mi esposo cuando yo estaba estudiando. Y yo le dije, mira, lo vamos a hablar. No podemos saltarnos al capítulo 7, al 8, sin hablar esto. O sea,
no sé si no me entienden alguna cosa de lo que estoy explicando, levanten la mano y díganme, hermana, explíqueme esto. O sea, la explicación es esta. El apóstol Pablo no dice que no va a haber fornicarios, no va a haber adúlteros, no dice eso, porque dice que si no, imagínate, tú tienes compañeros de trabajo, yo tengo, digamos, usted tiene compañeros de trabajo, de repente te vas a encontrar con ese tipo de gente, porque dice más adelante, ni te juntes con ellos. No se está refiriendo al mundo realmente, se está refiriendo al que dice que es creyente y por culpa de ese están vituperando el evangelio. Por culpa de ese tipo de gente dicen todos los cristianos son iguales. Por culpa de ese creyente dicen todas las iglesias se da lo mismo. Entonces, lo que el Pablo está enojado es que la iglesia esté permitiendo ese tipo de cosas y no se esté corrigiendo. Eso es lo que Pablo está enojado. ¿Sí me entienden, hermanos? Vamos con todo entonces. Me encanta porque usted está recibiendo la palabra y es que mire, la palabra es un bálsamo. Y aquí que nos vamos enrollados todos, hermanos. Aquí nos vamos enrollados todos porque delante de Dios nadie se puede escapar. Ahora, hay un problemita y quiero que vayamos a la palabra del Señor. Dice, vosotros estáis envanecidos. El versículo 3 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. No vayamos a confundir que el apóstol Pablo está diciendo que él era omnipresente, que estaba en todo lugar. No vamos a confundir que el apóstol Pablo estaba diciendo, hey, mi espíritu está ahí. No, lo que quiere decir es que yo no necesito estar allí para poder determinar lo que se va a hacer con este hombre. Yo ya por la autoridad que Dios me ha dado, ya di la sentencia de lo que se va a hacer con este hombre. ¿Por qué voy a explicar esto? Voy a explicar esto. Ok. ¿Se recuerdan que hay una parte en la Biblia que dice que si tu hermano ve a alguien pecando, dice que le va a llamar y estando tú y él solo, le va a reprender y le va a decir, tú has fallado en esto y se supone que tú eres cristiano, que tú estás tocando la batería. Entonces, yo te pido por favor en el nombre de Jesús que te vuelvas al camino, Franklin, porque para que esa sea una bendición en la iglesia cuando toques, para que eso no refrene la bendición del pueblo. Pero te lo está diciendo a ti solo, porque esa persona te ama, no te quiere avergonzar delante de la gente. Ahora, pero miren, el proceso que ya le hemos enseñado aquí en la iglesia, ese proceso que dice la Biblia es largo, porque ahora, digamos, dice, si tu hermano te oyere, ya te lo ganaste, porque ¿qué quiere decir eso? Si tu hermano te oye, se va a encaminar de nuevo, va a dejar de pecar y va a seguir en los caminos del Señor. Pero si no te oye, dice que vas a llamar a otro testigo. ¿Por qué no se hace eso en las iglesias? ¿Sabe por qué no se hace? Se pierden números, se van muchos. Pero ¿de qué sirve, hermano? Que se queden aquí y después se van para el infierno. Te digo que lo que vamos a hablar ahorita es tan fuerte, pero si no lo hago, tu sangre puede caer sobre mí. Entonces viene Franklin y digamos que él se apartó, no hay ningún problema. Digamos que le digo a otro fulano de tal, pero ese fulano de tal no quiso escuchar. Y siempre sigue en la iglesia y sigue teniendo privilegios y el pastor no lo sabe. Porque una cosa es que el pastor lo sepa, otra cosa es que no lo sabe. Ahora, por eso en boca de 2 o 3 testigos, llama al pastor y llama a la persona y le dice, mire, yo he visto a este hermano que está en este pecado y no quiere dejar de hacerlo. Y sigue diciendo que es creyente y sigue teniendo sus privilegios. ¿Y qué es lo que hay que hacer con ese tipo de cosas? Se llama y se le dice, hermano, pero si el hermano sigue, no sé si me están entendiendo, la cosa no es que el hermano se quiere restaurar, la cosa es que quiere seguir en lo mismo y seguir en la iglesia. ¿Sí me entendieron? Entonces, el problema no es que pecó y se restauró y pidió perdón a Dios y ahora es una nueva criatura. El problema es que quiere seguir en lo mismo y siempre, ¿me entiende? Entonces dice que si no te oyere con los testigos, lo vas a llevar a todo el pueblo. Y van a decir, hermanos, se le reprendió a solas, se le reprendió con estos hermanos y él quiere seguir teniendo sus privilegios, quiere seguir diciendo que es miembro de esta iglesia, ni siquiera como que viene visitante, no, dice que es miembro de esta iglesia y sigue haciendo lo mismo. No ha habido un cambio en su vida. Va que duro, hermanos. Por eso digo, ay, el Señor no es un Dios de amor, no es un Dios de misericordia. Entonces tú te crees más misericordioso que Dios.
Tú te crees más amoroso que Dios. Si Dios está amonestando eso, porque el problema es que nosotros estamos hablando en las iglesias de Dios es amor, es cierto, pero se nos olvida agregar que Dios también es fuego consumidor. Se nos olvida agregar que Dios te restaura, pero si te querés restaurar, no si quieres seguir en el pecado. El problema es que la gente quiere seguir en el pecado y quiere que se le incluya como un miembro activo de la iglesia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, tanto como nosotros, pastores, como los miembros de la iglesia. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces, le dice el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero qué terrible lo que está diciendo el apóstol Pablo. Le dice, esa persona sea entregada a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Claramente esta era la solución de Pablo al problema, sacar a este hombre notoriamente no arrepentido fuera de la protección de la congregación del pueblo de Dios. Cuando dice que se va a entregar a Satanás, no quiere decir que ustedes vamos a decir, miren, Satanás, agárralo. No, lo que está diciendo es que estuvimos orando por él, estuvimos clamando por él para que se quería restaurar, pero no quiso, era una persona desobediente, rebelde, que se quería seguir en el mismo pecado. Entonces uno dice, ya no está bajo la protección de las oraciones de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Porque mira, hermano, si aún nosotros bajo la protección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y las oraciones que uno hace, aún así tiene tentaciones, tiene problemas, imagínate a alguien que nada lo cubre. Eso es lo que está diciendo. A una persona que no quiere cambiar, que no quiere ser transformada por Dios, se entrega como un impío, como quien dice, como alguien no creyente. O sea, puede seguir viniendo si quiere, a menos que, como dice el apóstol Pablo en otra carta, que si está dando problemas con los hermanos, ¿verdad? Y le está dando problemas a un hermano. Pero de lo contrario puede seguir viniendo, pero ya no se va a tomar como miembro de la iglesia, sino como solo un visitante. ¿Sí me van entendiendo, hermanos? ¿Tienen una pregunta? Ok, entonces vamos. La cultura griega podía decir en realidad tenemos amantes por amor del placer, concubinas para el cuidado diario del cuerpo, pero esposas para que nos traigan hijos legítimos, pero no así en el Nuevo Testamento. Ya, ¿te acuerdan que antes utilizaban, verdad? Digamos, si la mujer no podía tener hijos, ay, te voy a dar a mi criada, ¿para qué? Y el hombre bien blandito, va, está bien, me meto con tu criada. Pero aquí en el Señor Dios no permite, Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo no permite eso. Siempre ha sido el hombre que se ha corrompido. Porque si se recuerdan, la promesa de tener el hijo de la promesa de Abraham no era Ismael, era Isaac. Y quien se adelantó a hacer las cosas como a Dios no le gusta fue a Sara. Y como Abraham accedió, nació Ismael. Y hasta el día de ahora son dos naciones que no se quieren. Los judíos con los árabes no se quieren. Se odian hasta la muerte la mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Entonces, siempre la desobediencia va a traer consecuencias que no son gratas. Ahora, no era difícil para un Corinto pensar que podría ser religioso y aún seguir actuando de cualquier forma que le placiera. ¿Por qué? Porque en esa ciudad, como les expliqué desde el principio en el capítulo 1 de Corinto, era una ciudad como New York City, una ciudad de mucha libertad, una ciudad también que había mucho dinero, se movía mucho dinero. Entonces, ese tipo de gente vivía en libertinaje, no en libertad. Y por lo tanto, cuando eran creyentes, tenía que afilarlo bien el hermano que estaba ayudándoles ahí, porque de repente hacían sus cosas y creían que eso estaba bien. Pero el apóstol Pablo decía, eso no está bien. Ni siquiera los mundanos están haciendo eso. Eso es lo que les dice. Qué terrible, ¿verdad? Dice la prescripción de Pablo, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, es lo que les estaba diciendo. Cuando Pablo menciona su espíritu estando presente, él no está hablando de una proyección, que es lo que les expliqué, sino que él tenía la potestad o la autoridad para ver qué se hacía con él. Eso ya lo explicamos. Ok. Entonces, si nos vamos al versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Oh, hay un problemita ahí.
Pero vamos a ver qué dice el 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que la levadura va aumentando la masa. La levadura, una vez que se le echaste a la masa, no va a afectar una parte de la masa, va a afectar toda la masa. Una manzana podrida, las juntas con otras manzanas se pudren también. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. No es que no se van de repente van a encontrarse con gente que hace. El problema es que diga que es cristiano, que tú le estés tolerando ese pecado y todavía te estés juntando con él, vas a terminar siendo, no eso tal vez, pero sí en lo que a ti te gusta y puedes caer. Y ni siquiera que se juntara con él, les estaba diciendo. ¿Cómo es posible? Y decimos el apóstol Pablo, porque le dice, más adelante le dice, ni siquiera comáis con ellos, con él. ¿Qué es lo que estaba diciendo? El problema, la cuestión que el apóstol Pablo está señalando aquí es, vaya, de repente tú vas a trabajar, digamos, con esa persona que es de la iglesia y está en ese asunto que no quiere cambiar. Tú estás en tu trabajo. Ese no es problema que sea tu compañera de trabajo. ¿Sí me entiendes? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que ya no te vas a ir porque sus conversaciones no van a ser conversaciones que te van a edificar, porque es una persona que no ha querido arreglar su vida con Cristo Jesús. Porque ¿cuáles van a ser las conversaciones de una persona que se le ha llamado la atención y dice, no, yo hago lo que quiero, yo no me voy a salir de eso? ¿Qué? O tal vez no lo dice, pero lo sigue haciendo. Esa persona no es espiritualmente apta para que tú te juntes con esa persona. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque cuando tú lo haces, les das a entender que no es normal lo que está haciendo. ¿Sí me entiende? Entonces, si tienen una pregunta aquí, porque no está hablando de alguien que no es creyente, de un visitante de la iglesia, ya les expliqué esa parte. Está hablando de alguien que dice que es miembro activo de la iglesia y no quiere cambiar. ¿Verdad? Ciertamente, bueno, esa parte ya la vimos. Vamos a ver lo que dice. El 9 dice que ya les había escrito antes. O sea, lo que más le molestó a Pablo es que no era la primera vez que se le llamaba la atención. Es la segunda vez porque le dice, ya les había escrito antes. Versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, siempre nos vamos a encontrar con gente pecadora, es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Si no, tenemos que salir de este mundo, mejor estuviéramos en el cielo. Pero mira lo que dice el versículo 11. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con tal ni comáis. Porque ¿sabes qué significa cuando tú vas a comer con alguien? Vas a compartir los alimentos, tú estás socializando con esa persona. Ahora, ¿qué pasa? De repente tú vas a comer con alguien que no es cristiano. Pero ya se sabe que no es cristiano, ya está declarado que no es cristiano. Al apóstol Pablo y a Dios le molesta es que estés juntándote con alguien que conscientemente ha dicho yo soy rebelde y no me importa nada. A ese tipo de personas que Dios dice que no te acerques. ¿Sí me van siguiendo? No es que no te vas a juntar con tu amigo que no es cristiano, porque imagínate Jesús, ¿verdad? Se juntó con los fornicarios, con los adúlteros, con la mujer que era ramera, sino con aquella persona que te dice, ay, pues, si eso no es malo, vos, hacerlo, y supuestamente es cristiana. ¿Ah? Rebelate. Decirle esto a tu marido, ¿cuáles son los consejos de este tipo de personas? No son buenos. Ni te juntéis ni comáis con ellos. Vamos a ver el versículo 9. ¿Alguien me puede leer el versículo 12? Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzguéis vosotros a los que están adentro. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera, versículo 13. Porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Les está diciendo, hey,
no van a juzgar la gente de afuera. La gente de afuera la está juzgando Dios. Inclusive la gente de aquí también Dios la va a juzgar. Lo que está diciendo es que no toleremos ese tipo de cosas en la iglesia y que sean un miembro activo de la iglesia. ¿Sí me entienden? Porque si se supone que, digamos, vamos a poner ejemplos, porque aquí se han de estar preguntando, entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Ok, un ejemplo. Usted vino a la iglesia y digamos que usted vino con su esposo, pero no eran, digamos, no era esposo, sino que su cónyuge, no eran casados. Vino, aceptó a Cristo. Desde que aceptó a Cristo se supone que usted está buscando hacer las cosas diferentes. Entonces usted debe ir buscando la voluntad de Dios y dice, bueno, entonces me voy a casar con él para estar bien. ¿Qué es lo que hizo el hermano Leiser con la hermana Diana? Vinieron a los pies de Cristo, pero buscaron arreglar su vida con Dios, casarse. ¿Por qué? Porque querían servir a Dios y ser miembros activos de la iglesia, pero primero arreglar su vida con Dios. ¿Sí me entiende? Ahora, entonces el apóstol Pablo, dígame. Pero si tu cónyuge no quiere hacerlo, porque voy a hablar por mi pareja. Yo tengo sobre 9 años y medio de estar, digamos, lo que usted está hablando en fornicación. Sí. Yo deseo casarme, pero si él no... Es lo que dice, sí, le voy a... Sí, ponga el micrófono para que escuchen también este... Claro que sí, y hay una respuesta para eso. Pues, Ya van a ver. Sí, ya van a ver sobre eso, no se preocupen. Esa es la misma pregunta. sí, pero ok, vamos. sobre mí de que... Sí, para que o escuchen en Facebook Live y escuchen por qué estoy respondiendo esto. Sí, porque la pregunta que yo estoy preguntando es, yo tengo 9 años y medio de estar con esta persona Ajá. y estamos en fornicación porque no los hemos casado, pero yo sí quiero hacer las cosas bien y deseo casarme, pero si él no quiere, ¿cómo yo puedo hacer? Porque yo quiero servirle a Dios y buscar el rostro de él y servirle a él. Ok. ¿Usted está casada con él? No. ¿Usted no está casada con él? No. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver un texto bíblico. Creo que está en el versículo, creo que Pablo lo está diciendo más adelante, en el capítulo 7. Vamos a terminar el 6, hermana, porque en el 7 se va a hablar de eso, justamente de eso. Mire cómo es el apóstol Pablo. Sí. Sí. Ok. Vamos, el capítulo 7, versículo 13, y dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone, pero no está diciendo que viven en fornicación. Está diciendo que es una pareja casada, pero él no quiere buscar de Dios. Sorry, mi amor. Dice, si alguien está con alguien, dice, y vienen a la iglesia, dice que, por ejemplo, si la mujer viene a la iglesia y el hombre no viene a la iglesia, dice, no lo dejes, ya estás casado con ella, ya estás casado con él. No lo dejes. Tú te vas a salvar. Eso es lo que está diciendo. Ahora, el problema es que si no está casado, se sigue viviendo en fornicación. Lo siento, pero es así, hermano. Yo no puedo decir algo que no es. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas iglesias le dicen, mira, déjalo que no sé qué, que no sé cuánto. Mira, yo te voy a explicar algo. Tú sabes, la pareja sabe que viven entre las 4 paredes, solo lo sabe usted y usted. Yo no lo sé. ¿Iba a decir algo, hermano? Bueno, en este caso yo pienso, las rodillas paralizadas no mueven la mano de Dios. Pero si nosotros somos creyentes y creemos en el poder de Dios, y creemos en el poder de Dios y ponemos eso, lo hacemos subir al trono de Dios, Dios puede mover cualquier cosa para que sea resuelto y sea... Exactamente. O sea, ¿por qué? Es algo si esta diferente. persona, si hay una persona que está así en unión libre, como decimos nosotros, con alguien,
y le pones a petición a Dios, si la voluntad de Dios está, Dios va a mover lo que sea para que eso suceda. Ahora, si no, Dios que me perdone y me perdonan los hermanos que están así, pero él está con la persona equivocada, creo. Me atrevo a decir eso, ¿va? Porque si Dios no mueve su mano para que esa situación se resuelva, es porque no es la voluntad de Él. Sí. Gracias, hermano. 1 Corintios 7:15 te va a dar una respuesta. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Está hablando de la persona que es su pareja, ¿no? Sepárese, pues usted no está sujeto, dice, a servidumbre. ¿Por qué está diciendo eso? Porque usted está casado con esa persona. No si no está casado. ¿Qué iba a decir? En cuanto a eso, dice usted que no se separe. ¿Va? Ajá, cuando, Tenemos digamos, si una está pareja. casado, Ajá. estoy dando un ejemplo, y su esposa no quiere servirle al Señor, dice el apóstol Pablo, pero si quieren estar juntos, dice, como ya están casados, se casaron en el mundo, no fue que vinieron a casarse, se casaron y pues, pero ella no quiere venir todavía a los caminos del Señor, no la dejes, porque ya están casados. Ok, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que los podemos congregar menos privilegios, según lo que estoy entendiendo de la clase. Ajá. No, si estamos hablando de casados, si usted vino, es creyente, es que hoy quiero explicar bien esa parte. Ajá, es muy diferente. Si usted ya está casado, hermano, usted viene, se bautiza, usted puede tener privilegio porque usted no tiene la culpa de que ella no quiera buscar de Dios. Usted no está en fornicación, usted está casado con esa mujer, aunque ella no sea creyente, usted puede tener privilegio. ¿Sí me siguen? ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna objeción? Y me digan por qué. Pero continuando con lo que el hermano César decía, y creo que es la pregunta básica de los dos, ellos no están casados con su pareja. Ajá, por eso, estamos hablando de alguien que no está casado. Ajá, esa es la pregunta, pero yo creo que Pablo no habla directamente de los que no están casados, está hablando de los cristianos que están casados y están cometiendo pecados. Pienso yo, hermana, y esta es mi opinión personal, continuando con lo que decía hermano César, hermano Ernesto, hermana, es continuar a seguir trabajando y seguir doblando rodilla por su pareja, que algún día Dios va a tener misericordia. O sea, pero sí creo que aquí sí están atados en el sentido de privilegios, de usted puede seguir, continuar, síganse congregando, sigan orando, sigan trabajando, ayunando, y que Dios tiene el poder sobre su pareja. Dios tiene el control de todo de nuestras vidas. Si usted sigue trabajando y todo, y a veces también nosotros como humanos nos adelantamos a la voluntad de Dios. A veces la persona realmente que escogemos no es la que Dios tenía para nuestra vida. Entonces también esa es la otra parte. Es que hay un rollo, vaya. Por ejemplo, el hermano sí era, en el caso de él, ella sí es unión libre, pero usted sí, ¿verdad? Es casado. No, estoy divorciado. Yo esa vez porque... Ajá, sí, le tocó vivir. Pero usted estaba casado, ¿vale? Por eso le di el ejemplo de sí, en el momento que él estaba casado, ¿verdad? Pero estaba casado. Ok. Ajá, eso es lo que vamos a hablar ahorita. Sí, hermana, solo quería agregar algo en lo que los hermanos decían. El seguir orando, hermano, es una cuestión de fe. Sí. Porque cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo no estaba casado. Entonces yo empecé a orar y a enamorar a mi esposa. De nuevo, va a otra tocar vez. enamorarla, hermano. Sí, a enamorarla de nuevo y a conquistarla para que ella se pudiera quedar conmigo. No quería, pero Dios lo hizo. Ajá. Ok. Entonces, ese es en el caso de que el hermano persistió en el evangelio y quiso buscar de Dios y arreglar sus cosas. Vaya. Quiero explicar bien esto porque no quiero ningún problema. El apóstol Pablo dice que no la deje si están casados. Pero ¿qué pasa con las personas que no quiere dejar a su pareja y su pareja no quiere casarse? Creo que esa es la duda de la hermana. El problema no es que tú no te quieres casar. El problema es que tu pareja no se quiere casar. No ha querido casarse. Pero no están en fornicación porque él está por un lado y tú estás por otro lado. En estos 9 años, ok, eso es lo que quiero explicar. Va. Entonces el apóstol Pablo estaba básicamente hablando de la gente que sí estaba casada, no de la que no estaba casada. Ahora vamos a tratar de la gente que no está casada. Ok, tú vienes, acepta a Cristo Jesús, estás con tu pareja, tú te quieres casar, pero él no se quiere casar. Tú puedes seguir viniendo a las cosas del Señor. En aquel día Dios va a juzgar a tu pareja, pero hay un tiempo determinado. Tú comienzas a orar,
a orar, a orar. Si es la voluntad de Dios, esa persona va a llegar a casarse contigo. Tú puedes estar en la iglesia, pero no puedes tener privilegios en la iglesia. Porque estás viviendo, aunque no quieres vivir así, pero estás viviendo en fornicación. No sé si me entienden. No es que ella quiera vivir así porque ella quiere casarse, pero el Señor no quiere, hay que orar por él. Ahora sí quiere, ¿verdad? Entonces sí, digamos, pero en el caso que hay mujeres, gloria a Dios que ahora quiere. Hay mujeres que han esperado más tiempo y siempre siguen siendo creyentes y no dejan de ir a la iglesia. Porque eso es lo que quiero aclarar y qué bueno que la hermana estaba tocando ese punto. No vas a dejar de congregarte porque tu pareja no se quiere casar contigo. ¿Sí me entiendes? Tú vas a seguir buscando de Dios porque en el caso de la hermana esperó, ¿cuántos años esperaste para que se casara contigo? 6 años para que se casara contigo, pero para que fuera cristiano esperó 11 años. No sé cuánto tiempo, la verdad, no sé, solo ella y Dios sabe. Ok, ahora, mi aclaración es, por ejemplo, ¿a ti te daban privilegio en tu iglesia mientras no estabas casada? No. Ese es mi punto. El apóstol Pablo no está diciendo, no, que no venga alguien aquí que está en fornicación a la iglesia. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, por ejemplo, en el pasaje que leímos del capítulo 5, lo que está diciendo es que no va a tener un privilegio, pero puede seguir viniendo. Pero digamos, en el capítulo 5 está hablando de una persona que quiere seguir en el mal. Tú no, tú quieres casarte. Pero es tu pareja la que no llega a un común acuerdo. Entonces, para eso, estaba diciendo el hermano César, estaba diciendo la hermana Carolina, de repente dijo el hermano, es doblar rodillas, mija, que sea la voluntad de Dios, porque toda la vida no vas a pasar así tampoco. Eso sí lo quiero aclarar. Oh, sí. Solo un consejo para la hermana, que le pida a Dios que le dé discernimiento si ese es el hombre de ella o ese no es el hombre que Él le tiene preparado a ella. Yo le decía al Señor, cuando oraba por mi esposo, si este es el varón que tú me has dado, o lo arreglas o te lo llevas. Pero yo ya no lo quiero. Yo ya no lo quiero. O te lo llevas o me lo arreglas, pero yo ya no lo quiero. Ayuno, sí. Oración en la madrugada nada más. Fueron 11 años. Yo le dije, un día voy a dar mi testimonio. Pero 11 años para que fuera cristiano. Sí, yo estuve a punto de morir en las manos de mi esposo. Ay, Dios mío. Pero yo no volví atrás. Yo seguía orando y seguía ayunando y me metía, hablaba mucho con mis pastores. Eso es muy bueno. Sí. Y yo le conté, me peleé con mi pastor porque no me dejó divorciarme. Pero así es el Señor. Nos llevan un proceso y lo primero que uno tiene que hacer es decirle, si este es el hombre o esta es la mujer, que se quede conmigo, y si no, quítamela. Determinación. Si usted no tiene determinación, también Dios no está de acuerdo que usted siga en un círculo vicioso. Por ejemplo, en el caso de hermano Fernando, era una pareja, digamos, era una familia o ¿cómo se llama? Un matrimonio estable. Entonces, lo que pasa es que no se había casado, pero digamos, ¿qué pasa con las personas que no son estables? Digamos que se pelearon 10,000 veces y se fueron de la casa. Luego regresó, luego se volvió a ir, se fueron como 5 veces, se divorciaron y luego se volvieron a casar. ¿Sí me entienden? Pero que no eran estables. Ese tipo de relaciones, el mundo le llama tóxica. Yo a ese tipo de relaciones le llamaría, no buscó la voluntad de Dios. Porque problemas en el matrimonio siempre van a haber. Porque si usted cree que en el matrimonio no va a haber problemas, mejor no se case. Ya vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Adelante. Miren, vamos a estudiar el capítulo 6. El capítulo 6 me lo sé de memoria y le voy a explicar esta parte para que entremos, porque ya vi que le gusta más esta parte de hablar sobre esto. Para que le quede bien claro a la hermana, en el capítulo 7 va a hablar sobre todo eso. El capítulo 6 les está diciendo,
ustedes van a juzgar, les dice, en aquel día hasta los ángeles. Entonces, entre ustedes, cuando haya un pleito, no se vayan a las cortes de justicia, traten de arreglarlos como creyentes que son primero ustedes allí. Si la situación se pone tan dura que la otra persona no quiere conciliar o arreglar contigo, entonces ve a las autoridades. De eso se trata el capítulo 6, ustedes lo pueden leer en casa. Entonces el capítulo 6 se trata de que ellos comenzaban a pelearse en la iglesia y le decían, te veo en el juzgado, te va a llegar la cita, el juez allá. Ahora, hay situaciones que es necesario que tú las lleves a la justicia. Por ejemplo, hermana Dina, abuso. Si una niña, si una esposa está siendo abusada, ni nosotros como que no podemos tapar ese tipo de cosas, ni tolerar ese tipo de cosas. Si para, problema, pero la persona tiene que ir a las autoridades. Pero el apóstol Pablo está hablando de cuestiones, digamos que, que me peleé por alguna cosita contigo y usted me dijo, allá te voy a citar en la de Maryland y ahí te espero. Y son creyentes y no podían arreglar las cosas entre ellos. Lo que le está diciendo, ¿por qué no buscan a los más sabios de la iglesia? Se sienten y le dicen, hermanos, tenemos un problema. ¿Cómo lo podemos solucionar? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 6. Entonces, ¿cuál es el consejo para la iglesia? Si tienes problemas, en el capítulo 6 el consejo para la iglesia es, si tienes problemas con un hermano, trata de arreglarlos ahí, entre tú, y no involucres a terceras personas mientras ustedes no hayan tratado de arreglarse primero, ustedes dos. En el capítulo 5 es no toleren el pecado en la iglesia, dejando que sean miembros activos de la iglesia si no quiere restaurarse. Ahora, si una persona pecó, digamos, estoy dando un ejemplo, no voy a señalar a la persona porque después van a decir, me dijo que yo era pecador. No, va. Digamos que es Mengano, no es un nombre, Mengano o Sutano, Julano, lo que sea. Ese tal Menganito vino y se tiró unas cuantas chelas por allá, o ese tal Menganito se dio un deslizón con una mujer. Pero ese Menganito vino y dijo, yo, hermano pastor, yo quiero decirle algo. Yo quiero desistir por lo menos unos 2, 3 meses de privilegios porque yo he caído y yo quiero restaurarme. Esa persona viene arrepentida y se quiere cambiar. ¿Tú vas a decirlo delante de toda la iglesia? No. Dios no dice que lo diga delante de toda la iglesia, sino que deja que se restaure. Y lo vuelves a activar, porque Él quiere seguir en las cosas. No lo dejes sentado mucho tiempo, porque a ti no te toca tenerlo sentado mucho tiempo. Si viste que quiere cambiar, deja que se active después de un tiempo de observación. No es de disciplina, es de observación para ver si es verdad que traía arrepentimiento. ¿Sí me entienden? Entonces el capítulo 5 está hablando de la gente que no quiere cambiar, no de la gente que pecó en la iglesia y se restauró. Yo quiero aclarar eso, no vayan a estar diciendo, hermana, entonces aquel que pecó no sé. No, es muy diferente. Estoy hablando de la gente que por ejemplo, si Menganito viene y le dice, fíjate, hermano, que caí con fulanita y Menganita, y que está bien, hermano, restáurese. Allá a los 3 meses, fíjate que volví a caer con otra mujer ahí, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, hermano, bueno, restáurese, no, eso es. Ay, hermano, allá por diciembre, vieras que me dio una emborrachada y mire que terminé con unas 3 menganitas por ahí. No, hermano, ese es mañoso ya, hombre, ese es demasiado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El tipo no se quería dejar con la mujer de su papá. Eso es lo que está diciendo, que persistía en el pecado y quería todavía ser alguien en la iglesia. ¿Sí me entiende? Pues vamos a dejar ese capítulo 5 y nos vamos para el 7, que eso está bueno. El del 7 va a hablar hasta de los solteros. Bueno, aleluya. Alábala que Él vive. Ok. Vámonos para el capítulo 7 todos si queremos ver lo que está pasando en el capítulo 7. Y ahí vamos a especificar otras cositas. Bueno. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Oigan, diría el hombre, dirían unos hombres. Ay, santo Dios, permítame, yo no sé si. Ay, no creo que está aquí. Santo Dios. Bueno, no me lo quiere dar aquí, pero pues, me lo sé. Qué bueno, por eso es bueno estudiar, hermanos. Mire. Biblia, no crea que tengo la explicación. No, aquí pura Biblia, mujer. Pura Biblia, hombre. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahí Pablo.
qué santo lopa. Pero ya no a ver por qué. Pero le dice el Pablo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, le dice. O sea, en vez de que se anden quemando, mejor cásense. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, el problema no es que no tengas mujer o que no tengas marido. El problema es que no lo tengas como Dios quiere que lo tengas, en orden. Eso es lo que está diciendo. Ahora, el marido. Aquí ya va comenzando a hablar ya de cuestiones que nos compete a las mujeres casadas o que tienen un cónyuge. Las mujeres. ¿Quién me quiere leer ese 3? De preferencia un casadito léame otro. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Sí, déselo. Ay, mujeres. Gracias. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Me duele la cabeza. Ando la luz roja. Porque hay niños, yo no puedo decir muchas cosas. Ando la luz roja y la ande verde. Ay, pues, ya venís otra vez con eso mismo. ¿Y qué dice la Biblia? No te negues, porque la de afuera no se va a negar. ¿Lo está diciendo hermana Dina? Marido, porque hay maridos que se niegan, dicen. Bueno, yo no sé. Solo un marido he tenido. ¿Será? ¿Verdad que no? Hermano, yo sé que estamos, pero es que esto lo dice la Biblia. Aquí no estamos hablando. La Biblia lo dice. Ya van a ver porque el apóstol Pablo dice, hey, no se nieguen ni uno del otro, porque digamos que si la mujer es alta naturaleza o es el hombre, el enemigo va a llegar a tentarlo por ese lado. Y vos que sos sus cónyuge, como no cumpliste tu rol conyugal, tenés culpa de que esa persona haya caído, en parte. Digo en parte porque la mayor parte la tiene el que cometió el error. Pero tú tienes una pequeña parte cuando Dios te dice que no te negues. Me duele la cabeza, hermanos. No, hay que así dicen. Y mire, mi esposa se sabe un chiste. Pero no lo voy a contar, claro que no lo voy a contar. Es respecto. No. Es respecto a las mujeres que dicen todo el tiempo, me duele la cabeza. Porque miren, hermanos. Bueno, vamos a seguir. Sí. Aquí está. Bueno, vamos a seguir leyendo. Es que el apóstol, me encanta lo que está. El marido dice, cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con su marido. No dice que la tomes por la fuerza, que eso es muy diferente. Porque hasta el día de hoy, si un hombre, aunque sea casado, y eso lo voy a decir aquí, si alguien tiene una objeción, levánteme la mano y dígame por qué. Si algún hombre toma por la fuerza, aunque sea su esposa, eso no es bueno delante de Dios porque Dios no está de acuerdo en eso. Ahora, es malo que la otra persona se te esté negando, pero a la fuerza Dios no te manda a hacerlo. Inclusive delante de la ley, si tú lo tomas por la fuerza y vas y lo dices, lo meten preso, es violación, porque estás violando el derecho a decir no. Aunque Dios te diga que digas ¿qué? Ahora, hay un periodo en donde la mujer tiene que, porque tu siervo iba a decir, hay un periodo donde la mujer tiene que abstenerse de ese tipo de cosas y hay gente que se atreve a hacerlo en el periodo rojo de la mujer. Quiero hablar de eso porque se da, hermanos. Si no se da aquí, se da los que están escuchando en Facebook. Si la mujer anda en su periodo rojo, es malo delante de Dios, es prohibido tocar a la mujer. No solamente porque Dios lo prohíbe, vamos a hablar qué pasa. Dice que la mujer anda impura en ese momento y también vamos a irlos con la ciencia y la salud. La mujer que sostiene, ¿vea? Ya saben que en su periodo rojo tiene muchos números de probabilidad de tener cáncer en la matriz y en su parte. Así que eso delante de Dios es prohibido. ¿Estamos? Si no, pues lo siento.
Dice el marido, la mujer no tiene potestad sobre su... Ay, hermana, qué terrible este apóstol Pablo para que no era casado, supuestamente. Es un poquito... Nos pone a nosotros bien filudas, va, que las mujeres no dejemos ahí. Ay, no podemos pasar. Aunque a mí tampoco no me gusta mucho, vamos a pasar al 4. Dice, oiga lo que dice. La mujer no tiene potestad. ¿Qué significa? ¿Qué significa no tiene potestad? ¿Alguien sabe? No tienes autoridad de tu propio cuerpo, sino que tu cónyuge. O sea que si tu cónyuge llega y te dice, mi amor, ¿ya sabes qué? Sí, mi amor. ¡Qué duro! Lo digo hasta por mí, ¡qué duro! Uno de mujer. El hombre no, dicen los hombres. Gloria a Dios, aleluya, sigue usando el apóstol Pablo, Padre. Y mi mujer, ¿dónde está? Dirían los hombres. Miren. Dice, la mujer, pero escucha marido también, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad, que significa autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, que si la mujer, de repente es una mujer, tal vez no promiscua, pero sí un poquito activa, ¿verdad? Ya estamos hablando, activa, ¿ya saben qué? ¿En qué forma? Si esa mujer activa y el hombre es un poquito tranquilito y la mujer llega y le dice, amor, tiene que acceder. Cooperando, blandito, y cooperando, le diría. No podemos decir nada más. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Mira, hermanos, a veces en el mundo ustedes hablan canallada, chabacanada. Y aquí el apóstol Pablo les está enseñando a las parejas a hacer bien las cosas, que por eso es tentación del enemigo cuando usted y su pareja no cumplen el deber conyugal. Ese es el problema. Vámonos a ver qué dice el versículo 5. Van a ir conmigo. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntar rapidito, dice, para que no seas tentado por Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, si usted dice, voy a hacer un tiempo prolongado de ayuno, de oración, nada de aquello. ¿Sí me entiende? Usted está consagrando ese momento, dejando sus deseos naturales que Dios le ha dejado, porque eso es deseo natural, no es extraterrestre, eso es natural. Ay, hermana, dicen que cuando se hablaban de este tipo de temas, dicen que llegó una señora, esta es una anécdota. Ay, pastor, yo me voy de esta iglesia porque están hablando de eso. Y tenía 7 cipotillos. Yo me voy de esta iglesia porque aquí no se tiene que hablar de eso. Ay, hermana, más que la hermana tiene 7 niños, ay, disculpe. No, pero usted no está renegando de eso. Ay, Dios mío. Pero mire, es una anécdota. Entonces, hermanos, si usted tiene niños, si usted está casado, sabe de lo que el apóstol Pablo está hablando. El apóstol Pablo aquí no es ningún degenerado, está hablando de algo correctamente. ¿Sí me entiende? Dice, ajúntense, después de que terminen el tiempo de oración o de ayuno, ajúntense nuevamente, porque van a ser tentados por el enemigo a causa de su incontinencia. ¿Qué quiere decir? Que vos no sos eunuco. ¿Qué quiere decir eunuco? ¿Alguien qué? Que no tiene ni, o sea, mujer o hombre. Hay mujeres nunca que conocieron un hombre o una mujer que nunca se casó y que nunca le vieron novio y que tranquilo, ni mujer ni hombre, nada. Tranquilo, yo conocí gente así. Y había una señora que le llamaban las arquetas, viven en Ocicala. Y esa señora, virgencita, pero así, ellas tienen ese don de continencia. Pero si usted no tiene el don de continencia, es mejor que cumpla su deber conyugal. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Ay, hermanas, nos da duro el Señor. Pero ni modo, mire. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Eso es como quien dice, lo que va a seguir decir al siguiente es como quien dice, les doy mi opinión. Dice el apóstol Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, esto no es un mandamiento de Dios. Esto es una opinión de Pablo. Que qué galán que todos los hombres no buscaran mujer. Eso es lo que está diciendo. Sino que se quedaran tranquilos y sirvieran a Dios. Dije, hermano César, ay no, eso no es para mí. Pero ¿qué dice el versículo 8? Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo.
también le da ese consejo a las viudas, a la mujer que se le murió el marido, que se le murió la esposa. Ya no te cases, papito, le está diciendo. Pero mire, hermano, no se aflija. Dice el apóstol Pablo, ese es un consejo de Pablo. Eso no lo está diciendo Dios, no es un mandamiento. Así es que si usted se queda viudo o viuda, cásese, pues usted tiene toda la autoridad de casarse. Si el hombre ya murió, la mujer ya murió. ¿Sí me entiende? Por eso estoy explicando que esta solamente era una opinión de Pablo, no un mandamiento, y él mismo lo dice ahí. Ajá, exactamente. Pero si no tienen don de continencia, pues mejor casarse que estarse. Así dice ahí. Es mejor casarse que estarse quemando. Ahora vamos a tratar un poco sobre lo que estábamos hablando con nuestros hermanos. Pero a los que están unidos en matrimonio, ¿vieron lo que yo les dije si era cierto? Que estaban unidos en matrimonio, no era una unión libre. Dice, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, dice. Ahora sí explica él. No soy yo, Pablo, el que estoy diciendo eso. Dice, sino el Señor, que la mujer no se separe de su, pero si está casado. O sea que si nuestra hermana ora al Señor por un tiempo determinado y él no se logra casar, ella tiene todo el derecho de dejarlo y seguir en las cosas del Señor firme como estás, buscándole a Dios, y Dios te va a dar tu esposo que sí se quiera casar. Ahora, pero si es de parte de Dios que ese es el hombre de tu vida, ese hombre va a venir y te va a honrar con el matrimonio. Porque si quiere ver celeste, que le cueste. Las cosas de Dios no son un juego. Si tú quieres servir al Señor, y yo te veo que vos le buscas a Dios, pero si el muchacho, todo tiene su tiempo, mijo, usted va a orar al Señor, usted va a clamar al Señor, ¿me entiende? Porque no estamos hablando de años que como ella, digamos, ya han vivido bastante tiempo, sino que de repente no tiene ni tanto tiempo y no vas a estar perdiendo tu tiempo así. Pero si vas a orar, vas a clamar. ¿Quién fue que dijo que si no está orando, cómo va a haber el milagro? No sé si fue usted que dijo. O hermano César, ¿cómo vamos a ver un milagro si no oramos, verdad? Entonces, si tú estás orando por tu pareja, Señor, conviértelo, Señor, que se quiera casar conmigo, si es el hombre que tú has determinado para mí, hay un tiempo que tú vas a dejar. Que no vas a pasar todo el tiempo así. Porque ¿qué pasa si Cristo viene? ¿Qué pasa si te sorprende la muerte? Ese es el problema, que no sabemos cuándo vamos a morir, cuándo Cristo va a venir. Otra cosa, tú tienes dones y talentos que el Señor te va a pedir en aquel día y te va a decir, escondiste, enterraste el don, el talento, por un hombre, por una mujer. Hay un tiempo determinado para que vos ores por él. Ora por él, ora por él, ora por él. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen años juntos y todos, digamos, tienen hijos, muchos hijos en común? Eso es duro, hermanos. Porque allí, dice la Biblia, hay una salida, pero no me lo vayan a... Ay, hermana, entonces tengo salida. No, espérense. Dice que los fornicarios y los adúlteros los juzgará ¿quién? ¿Por qué está hablando de eso? Porque hay parejas que, por ejemplo, digamos, usted está casada con él, usted está, digamos, solo juntada con él por años y todos tus hijos son de este hombre y tú no quieres conocer otro marido. Dios sabe el sufrimiento que ella está llevando y que ella está buscando de Dios, pero el hombre no quiere casarse. Eso es muy diferente a que de repente tú te acabas de encontrar con esa persona hace 3 años, 2 años, y la persona no quiere nada. Es muy diferente. No sé si me logro dar a entender, porque estoy hablando de una persona que tiene toda una vida con su pareja. ¿Hay alguna pregunta aquí? Exactamente, es tu caso. Imagínate, ella tiene y ella no quiere tener a otro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestra hermana? Y si el hombre, porque mira, tú puedes tener 20 hijos con un hombre, pero eso no quiere decir que fue el que Dios determinó para tu vida. 20 hijos con una mujer, pero no quiere decir que fue la que Dios determinó para tu vida. Vea, si es que el apóstol Pablo, mire, vámonos a ir más adelantito. Pero los que están unidos en matrimonio, dice matrimonio, mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de él. Y si se separa, quédese sin. Ay. Santo Dios. Como dijo una hermana, lo quisiera devolver, pero perdí el recibo, dice. Perdí el recibo, pero lo que quiere decir la hermana que lo ama tanto que hasta mejor perdió el recibo para no devolverlo, ¿va? Hermanos, dice que si te separas de la persona que estás casada con él y querés servirle al Señor, sí, sírvele al Señor, vas a ser activo en la iglesia y todo, pero no te aseguro que sea bueno que te vuelvas a casar, porque solo Dios lo sabe. Ahora,
Me acabo de meter un rollo, pero terrible aquí. ¿Qué pasa con los que se divorciaron? Vamos a hablar de dos cosas importantes. Ay, Dios mío. Dígale al Espíritu Santo que me ayude, hermanos. Porque yo no puedo decir algo que no debo decir. Tengo que decir lo que dice Dios que diga. Si ustedes dos, digamos, están casados. Bueno, voy a poner una pareja que no existe aquí porque no quiero poner ejemplos sobre. Digamos, si una pareja aquí está casada y la mujer le fue infiel al marido y vinieron y se divorciaron, quien se salió de la cobertura del matrimonio fue la mujer, la que le engañó, no fue él. Y él no tiene la culpa de lo que la mujer hizo y él no se va a quedar soltero por el pecado de aquella. Quien abandonó la cobertura del matrimonio fue ¿quién? La que pecó. Entonces él puede tener derecho a casarse porque Dios lo va a juzgar. Pero ¿qué pasa? O de repente fue él el que la engañó a la mujer. Estoy hablando de engaño porque no es que se va a divorciar por cualquier cosa. Estamos hablando de algo fuerte. O sea, no es por tonteritas, ay, que me abriste mal, que no sé qué. Si todos tenemos problemas, hombre, sea fuerte. Entonces, ay, que me golpeaste, ahí sí, ¿verdad? No, te golpeó, tampoco vas a estar con un golpeador. O de repente hay hombres que la mujer lo golpea, hermanos, no crean. Entonces, quien se salió, quien falló, no tendría derecho de volver a casarse. Quien falló no tendría derecho a volver a casarse. ¿Por qué? Fue el que falló. Pero ¿qué dice la Biblia? Los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios, porque Dios conoce cada caso. Tú puedes venir aquí a la iglesia y decir, mi esposo fue el que me engañó, pero solo Dios lo sabe. En la iglesia te podemos aceptar, porque fue esa versión la que nos diste. Y está bien, vuélvete a casar, no hay problema, vuélvete a casar. Tú eres la afectada, pero tú o el hombre sabe quién fue el que tuvo la culpa. Eso estoy hablando ya en el Señor. Pero si tú fuera del Señor, digamos que no eras cristiano, se te arruinó el matrimonio, en Cristo nueva criatura sos. Tú no tenías el conocimiento de Cristo y te divorciaste afuera. ¿Sí me entiendes? Y te divorciaste afuera, pero veniste a los caminos del Señor. Ahora en el camino del Señor, sabiendo cómo se hacen las cosas, no se te vale un segundo matrimonio ya en las cosas del Señor. No sé si me estoy dando a entender o hay confusión. Por ejemplo, vale, pues la voy a poner. Por ejemplo, ella, vos veniste y te casaste en el mundo. No tenías conocimiento de Dios, vos andabas en el mundo y te casaste. Y de repente, pues el matrimonio no funcionó y se diluyó. Vos veniste a los pies del Señor y viniendo a los pies del Señor, tú eras una nueva criatura, pero ese hombre ya no quería nada contigo, que digamos que se falló, que no sé qué yo. Aquí en las cosas de Dios tú vas a tener que tener mucho cuidado, porque si te vuelves a casar, tú ya no te puedes volver a casar otra vez. Ajá. Si los dos venimos, digamos, los dos le fuimos infieles a estas personas y los unimos los dos. Ah, no, pero se unieron otra vez, si se quieren casar, eso es muy diferente. No, él con su pareja en ese momento y yo con la mía. En las cosas de Dios. Ah, no, pues siempre estoy hablando lo mismo. Mire, en el mundo la gente, si Dios dice la Biblia que tiene la mente entorpecida y tupida, entonces pudiste haber hecho y deshecho en el mundo, pero tú aquí en Cristo eres nueva criatura. ¿Sí me entiendes? Sí, yo ya le entendí, porque también desde que yo ya pisé por primera vez la iglesia y me he mantenido incluso solo con este hombre. Ah, muy bien. Es diferente. Entonces ahora vos estás actuando de una forma distinta. Eso es muy diferente. ¿Sí me entendieron los demás hermanos a este punto? Que digamos que si en el mundo hiciste, pero aquí en las cosas de Dios ya no puedes andar haciendo eso mismo. Porque ya tienes conocimiento y el conocimiento que tienes te va a juzgar en aquel día. Mire, hermano, lo vamos a dejar ahí. ¿Va que está buena? Porque hay muchos puntos que vamos a arreglar. Mire, lo del divorcio, perdón, hermano, lo del divorcio y lo que sigue más adelante, porque no hemos terminado ese capítulo 7, lo vamos a seguir el otro martes, porque aquí hay mucha tela que cortar, porque hay muchas cosas muy delicaditas, hermanos, muy delicadas. Entonces, todas las preguntas que ustedes hicieron las voy a anotar, voy a indagar más de lo que ya sé. ¿Sabe por qué? Porque son cuestiones bien delicadas que tienen que ver con tu vida después de la muerte y con la salvación. Sí, yo solo quiero compartir esto con ustedes. En el caso mío,
bueno, yo no fui casado con la mamá de mis hijos y nos separamos y todo. Yo al principio ya como cristiano yo me culpaba yo de que pude haber hecho más por mantener esa relación. Pero poco a poco fui entendiendo, conforme fui conociendo la palabra, de que cuando algo no es de uno, o sea, no le corresponde a uno, Dios lo desecha. Y de la forma como yo fui entendiendo eso fue de que yo no conocía nada del Evangelio, no conocía nada de Dios antes, cuando yo estaba con ella. Pero desde el momento que yo me separé con ella, fue la puerta que se me abrió para conocer de Dios. ¿Por qué? Porque yo tomaba, cuando me separé de ella, empecé a tomar incluso más. Pero de ahí dije yo, no, esto no es bueno para mí, ni soy un ejemplo para mis hijos. Entonces fue cuando empecé yo a querer visitar una iglesia, no con la intención de ser cristiano. Yo creo que he compartido este testimonio con ustedes, pero yo no tenía la intención de ser cristiano, pero fue el medio que Dios usó para que yo le conociera a Él. Entonces, yo decía, tengo mis hijos y esto y lo otro, que quizás si hubiera hecho algo más por esta relación, tal vez tuviéramos un matrimonio feliz, ya hablándolo. Pero cuando las cosas no es de la voluntad de Dios. Usted dijo algo clave. Usted estaba fuera de los caminos del Señor. No cuidó el matrimonio porque un hombre sin Dios es como un animal desenfrenado, dice la Biblia. No cuidan el matrimonio. Algunos es raro, pero la mayoría de hombres que no conoce a Dios y no tiene temor de Dios, hace de todo. Ahora, como ya se habían separado y la mujer ya no quería nada contigo y tú veniste a los caminos del Señor, dijiste, te sentiste culpable. Dijiste, ay, Dios mío, pude haber hecho más por ese matrimonio. Pero la cosa es que ella no quiere. O que tú ya hubieras querido. ¿Sí me entiendes? Entonces eso ya no se culpa, eso ya pasó. Además, ni fue casado, ¿verdad? Hermanos, son temas muy delicados como agarrarlos a la ligera. Eso tenemos que dejarlo para el otro martes. ¿Qué les parece? Porque es un tema muy delicado y no lo podemos agarrar a lo loco. Vamos a hablar bien sobre de nuestra hermana, vamos a hablar sobre nuestro hermano, vamos a hablar sobre el divorcio también. Porque esa es una cuestión, mira hermanos, pero yo, eso sí les voy a decir, delante de Dios les digo, eso sí, lo que Dios diga en su palabra no se va a negociar. Y eso vamos a hablar el siguiente martes. Antes, hermana, que venga el otro martes, la voy a adelantar porque, pues sí. Y tiene muchas preguntas, hermano. Pues sí, porque usted sabe que en el caso de nosotros, ya como dijo el hermano, pues yo vine a la iglesia hace poco y casi pasamos por la misma situación. Sí. Ahora lo que le quiero decir, bueno, que afuera los hermanos, yo siempre les llamo así criticones. Sí. Sí, a mí me dijeron, oh, mira hermano, si su pastor lo casa, salga de esa iglesia y córrase. Oh, si no se puede volvía a volver casar. Entonces el otro martes venga usted y explíqueme bien. Ajá, muy bien, ahí Volvemos, está. no. Ajá. Sí, pues. Porque el hermano nunca, algo que quiero aclarar, el hermano nunca fue cristiano, ¿verdad? Él se casó en el mundo y no fue él el que se quiso divorciar. Eso quiero también aclarar. No, perdón, no fue que él en el mundo y no fue que él se vino a las cosas de Dios y digo, bueno, y ella también estaba en las cosas de Dios, sino que él vino cristiano y ella no vino a los caminos del Señor, ¿verdad? Sí, pero usted nunca vino con ella, eso sí. Entonces, fue algo que pasó, o sea, su matrimonio no fue dentro de la iglesia, pues, vaya, estoy enredando mucho. Como dice el hermano Leiser acá en mi caso, a mí se me cerró la puerta de una relación, pero se me abrió la puerta de la salvación. Ay, ahí está. En el caso del hermano, vino a la iglesia, no es que lo casamos en la iglesia, eso la mayoría de los hermanos que lo conocen saben, pero los nuevos no saben. Él vino, pero no es que se casó en la iglesia, él ya venía casado del mundo. ¿Sí me entienden? Para que partiendo de eso vamos a entender por qué se va a explicar lo del otro martes. Ahí lo vamos a dejar. Entonces, pídale al Espíritu Santo, hermano. Pero mire, la palabra no la voy a negociar, aunque después ya no venga, no importa. Voy a dejar al pastor. Mire, hermano, esto está bueno. Vea que ahora sí les ha interesado este rollo del Corintio. Ay, qué bueno. Me estoy enfrentando con esto. Sí. Con los pecados, pero usted ahorita me acaba de dar un aliento que dice que lo que yo hice antes es borrón y cuenta. Exactamente. Con tal que no lo volvás. Exactamente, ahí estamos. Pastor. Dice.
Vamos a orar, hermanos. Está bueno el tema. Véngase el otro martes que, ¿verdad? Se van a ir bien contentos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar y no se vayan, hermanos, porque hay una refacción. Después de que terminemos, por favor, nos ayudan rápido los varones ahí, Operación Hormiga, subimos la silla rápido el sonido y las hermanas pues pasan allá a la refacción. Ya puede cortar. Padre, gracias, Señor, por esta escuela de formación, este discipulado, Señor, este estudio bíblico de tu palabra, Señor. Gracias porque las dudas se están aclarando.